Hola a todos. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Que tengan un buen bensanaba. Desde fuera, la vida de los Santos era la definición del éxito. Andrés y Carla vivían en una urbanización exclusiva de Madrid, rodeados de vecinos influyentes, colegios privados y coches de alta gama. Su casa, con su impecable fachada de piedra blanca y su jardín meticulosamente cuidado, era la envidia de muchos. Todo parecía encajar a la perfección. 2 hijos sanos y felices, estabilidad financiera, viajes de ensueño y una relación de pareja que, al menos a los ojos de los demás, era ejemplar. Andrés había construido su agencia de marketing desde cero. Era meticuloso, ambicioso y un excelente negociador. Su trabajo le exigía largas jornadas, pero lo hacía con la convicción de que estaba asegurando un futuro próspero para su familia. Carla, por otro lado, había dejado su carrera como abogada para dedicarse a los niños y al hogar. Al principio, no le importó el cambio. Le gustaba la sensación de control sobre su vida doméstica, la comodidad de no tener que lidiar con el estrés del bufete. Pero con el tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era difícil decir cuándo empezó todo. Quizás fueron las tardes en casa cuando los niños estaban en el colegio, los largos silencios mientras esperaba a que Andrés regresara, las conversaciones cada vez más mecánicas entre ambos. Al principio, él no le dio importancia. Pensó que eran etapas normales en una relación de tantos años. Pero entonces, los pequeños detalles comenzaron a sumarse. Carla dejó de reírse con sus bromas. Se distanciaba sutilmente cuando él intentaba abrazarla. Se pasaba las noches en la terraza con una copa de vino en la mano, perdida en sus pensamientos. Su teléfono siempre estaba cerca, pero nunca boca arriba. Se despedía de los invitados en las cenas con una sonrisa ensayada, pero en cuanto se cerraba la puerta, su expresión se desvanecía en un cansancio difícil de definir. Andrés intentaba ignorarlo. Se decía a sí mismo que todo era temporal, que ella quizás estaba lidiando con algún malestar personal del que prefería no hablar. Pero la incomodidad dentro de él crecía. Cada vez que entraba en la habitación y la veía escribir en su móvil con una leve sonrisa, sentía un escalofrío en la espalda. Y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Era un viernes por la noche. Andrés salió de la ducha y vio el teléfono de Carla sobre la mesilla, la silla de noche, con la pantalla iluminada por un nuevo mensaje. No era alguien que revisara su móvil, pero algo en su instinto le gritó que mirara. Con el corazón latiéndole con fuerza, leyó las palabras que aparecían en la notificación. «Te extraño». El número era desconocido. No había nombre guardado. Sintió un vacío en el estómago, una sensación helada que le recorrió todo el cuerpo. Cerró los ojos un momento, intentando respirar. Podía enfrentarse a esto de inmediato. Pedir explicaciones, o podía esperar. Pero en el fondo, lo sabía. Todo estaba a punto de derrumbarse. El veneno de la duda se instaló en la mente de Andrés, y a partir de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. El mensaje seguía clavado en su memoria como una astilla imposible de ignorar. Cada gesto de Carla ahora tenía un peso distinto. Cada mirada esquiva, cada excusa para salir de casa, cada instante en que su teléfono vibraba, y ella lo tomaba con rapidez, como si ocultara un secreto. Al principio, intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo podía tener una explicación lógica, pero su intuición, ese instinto primitivo que rara vez fallaba, le decía que algo estaba ocurriendo. Y entonces, Carla empezó a cambiar aún más. Se apuntó a un gimnasio exclusivo en el centro de Madrid, un club donde la inscripción costaba una pequeña fortuna, y donde, según ella, necesitaba ejercitarse para sentirse mejor consigo misma. Andrés se obligó a sonreír y apoyarla, pero la verdad era que esa decisión lo inquietaba. Nunca antes había mostrado interés por el deporte, y ahora, de repente, pasaba horas enteras allí. Regresaba a casa con el cabello aún húmedo de la ducha, y con una energía extraña en su mirada. Sus perfumes cambiaron.
De las fragancias suaves y familiares pasó a aromas más intensos, más seductores. En su armario aparecieron vestidos nuevos, elegantes, ceñidos, distintos a los que usaba habitualmente. Andrés intentó preguntarle, de forma casual, para qué eran aquellas prendas si no salían juntos a ningún sitio especial, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que le apetecía renovar su estilo. La inquietud se convirtió en certeza una noche de viernes. Carla le dijo que saldría a cenar con unas amigas del gimnasio y que volvería tarde. Andrés, incapaz de quedarse en casa con la incertidumbre devorándolo por dentro, tomó su coche y condujo hasta el club donde ella se ejercitaba. Se estacionó frente a la entrada y esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. La vio salir poco después, pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre alto, vestido con un traje impecable. No era un desconocido cualquiera. Era alguien con presencia, con esa confianza en la postura que solo tienen los que están acostumbrados a moverse en círculos de poder. Conversaban en un tono bajo, pero los gestos hablaban más que las palabras. Ella sonreía, inclinaba la cabeza levemente, un gesto sutil de complicidad. Y entonces ocurrió. Carla colocó una mano sobre el hombro de aquel hombre. No fue un roce casual, sino un contacto cargado de significado, la clase de gesto que nunca haría con un simple amigo. Luego, sin prisa, ambos se subieron a un coche de lujo y desaparecieron en la noche. Andrés sintió cómo su pecho se comprimía con una presión insoportable. Se quedó en el coche, inmóvil, mirando la calle vacía sin saber qué hacer, sin saber en qué momento exacto su matrimonio se había convertido en un espejismo. Cuando Carla regresó a casa aquella noche, se comportó como si nada hubiera pasado. Entró con naturalidad, se quitó los tacones, se dirigió a la habitación y se deslizó en la cama con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar. Andrés la observó en la penumbra y por primera vez en su vida sintió que estaba mirando a una completa desconocida. No dijo nada, no preguntó nada, pero sabía que todo había cambiado. Andrés no durmió aquella noche. Miró al techo durante horas, repasando cada detalle, cada señal, cada momento en que debió darse cuenta de lo que estaba ocurriendo mucho antes. El dolor era insoportable, pero la incertidumbre lo carcomía aún más. Necesitaba respuestas, pruebas, algo que confirmara lo que su intuición ya gritaba con desesperación. A la mañana siguiente, sin decir nada a Carla, tomó el teléfono y marcó el número de un detective privado. No era una decisión impulsiva, era una necesidad, un paso inevitable en un camino que ya no tenía vuelta atrás. Se reunió con él en una cafetería discreta, lejos de miradas indiscretas. El hombre, de rostro serio y curtido por los años en el oficio, escuchó con atención la historia sin hacer preguntas innecesarias. Cuando Andrés terminó de hablar, el detective solo asintió y le prometió resultados en pocos días. La espera fue insoportable. Cada noche Carla llegaba tarde, cada vez con una nueva excusa, cada vez con un tono más distante. Andrés fingía no darse cuenta, pero su interior hervía, y entonces, el teléfono sonó. Era el detective. «Tengo lo que pediste», dijo con voz neutra, como si no estuviera a punto de destrozarle la vida con unas pocas palabras. Se encontraron en el mismo café. Sobre la mesa, el detective colocó un sobre manila. Andrés lo miró fijamente antes de reunir el valor para abrirlo. Lo que vio dentro lo dejó sin aire, fotografías nítidas. Carla con el mismo hombre de aquella noche, entrando en un restaurante de lujo, riendo con complicidad, tocándose las manos sobre la mesa, saliendo de un hotel exclusivo en el centro de Madrid, caminando por calles estrechas en la madrugada, abrazados como adolescentes enamorados. Pero lo peor no era eso. El hombre con el que ella lo traicionaba no era un desconocido cualquiera. Era Mario Rivera, un cliente importante de su agencia, alguien con quien había trabajado en varias campañas, alguien a quien había asesorado personalmente, alguien que había estado en su oficina, en su vida, en su mundo,
todo el tiempo. Andrés sintió náuseas. No era solo la infidelidad, era la humillación, la traición en su forma más cruel. Cerró el sobre con las manos temblorosas, pero el golpe final aún estaba por llegar. 3 días después, mientras intentaba encontrar una forma de confrontar a Carla sin perder el control, recibió un mensaje de un amigo. «Enciende la televisión». Ahora. Tomó el mando y cambió de canal. Su corazón se detuvo al ver la imagen en la pantalla. Carla estaba sentada en un estudio de televisión, con un vestido elegante, perfectamente peinada y con una expresión serena en el rostro. Frente a ella, un periodista le hacía preguntas con un tono persuasivo pero profesional. Y entonces, ella lo dijo. Lo dijo sin titubeos, sin vacilaciones, con una claridad devastadora. Y estoy enamorada de otro hombre. La audiencia reaccionó con murmullos. El periodista intentó ahondar en los detalles, pero Andrés ya no escuchaba. Solo podía verla a ella, a su esposa, a la madre de sus hijos, anunciando su traición al mundo sin rastro de culpa, sin un atisbo de remordimiento. La sala pareció girar a su alrededor. Sintió que se quedaba sin aire, que algo dentro de él se rompía con un chasquido inaudible. En ese momento entendió que ya no había marcha atrás. Andrés no pudo moverse. La imagen de Carla en televisión quedó grabada en su mente como una herida abierta, una escena imposible de borrar. Las palabras resonaban en su cabeza con un eco ensordecedor. Sí, estoy enamorada de otro hombre. Lo dijo con naturalidad, sin dudar, sin una sola grieta en la voz. No hubo vacilación, no hubo arrepentimiento, no hubo rastro de la mujer con la que compartió años de su vida. No necesitó escuchar más. Apagó la televisión de golpe, pero el silencio de la habitación se sintió aún más pesado. El aire estaba cargado, denso, imposible de respirar. Se levantó de la silla con movimientos mecánicos, con el cuerpo rígido, con la mandíbula apretada. No sintió ira en ese momento, no sintió rabia descontrolada. Sintió algo peor, un vacío absoluto, un abismo en el que se estaba hundiendo sin remedio. Minutos después escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Carla entró en la casa como si nada hubiera pasado. Dejó el bolso en la mesa del recibidor. Se quitó los tacones con tranquilidad y caminó por el pasillo sin prisa. Andrés seguía inmóvil en la sala, con la mirada fija en la pared, con los puños cerrados. ¿Lo viste?, preguntó ella con frialdad, con un tono casual, casi indiferente. Andrés giró la cabeza lentamente y la observó en la penumbra. No reconoció a la mujer que tenía delante. No era la misma persona que alguna vez le dijo que lo amaba. No era la madre de sus hijos. No era su esposa. Era una desconocida con la que compartí te aún esteco. Pero nada más. Sí, respondió con voz baja, contenida, cargada de algo que aún no tenía nombre. Carla no dijo nada más. No hubo explicaciones, no hubo excusas, no hubo justificaciones. Caminó hasta la habitación. Cerró la puerta detrás de ella y apagó la luz. Andrés siguió de pie, con la mente en un torbellino, con el corazón latiendo de manera irregular, con un solo pensamiento clavado en su interior. Esto no podía terminar así. No después de todo lo que había construido. No después de dedicarle años de su vida. No después de entregarle todo lo que tenía. Algo dentro de él se activó en ese instante. Algo que había estado latente, esperando el momento exacto para despertar. Sus pensamientos dejaron de ser confusos. Se volvieron nítidos, precisos, fríos. En su cabeza, un plan empezó a tomar forma. Un plan que se sentía inevitable. Un plan que no tenía vuelta atrás. Se acercó a la ventana y observó las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Madrid seguía en movimiento, indiferente a su dolor, ajeno a su historia. Pero su mundo ya no era el mismo. Nada volvería a ser igual. Andrés pasó el día en silencio, atrapado en un estado de calma inquietante,
una quietud tan profunda que asustaba. No revisó el teléfono, no respondió mensajes, no atendió llamadas. La ciudad seguía con su ritmo imparable, pero para él todo estaba suspendido en un limbo irreal. Cada sonido era distante, cada sensación parecía amortiguada. Carla salió temprano, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera significado nada, como si su confesión pública no hubiese sido una sentencia de muerte para todo lo que una vez fueron. Andrés la observó desde la ventana mientras ella se alejaba con pasos ligeros, despreocupados, sin la más mínima sombra de duda en su andar. Se quedó de pie, viendo cómo desaparecía entre la multitud, viendo cómo se desvanecía todo lo que había construido, viendo cómo se enterraban los últimos vestigios de su antigua vida. Luego respiró hondo y cerró los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando cayó la noche, la casa estaba en completo silencio. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable, con una tensión que parecía tangible. Cada minuto que pasaba hacía que su mente se volviera más clara, más precisa, más firme en su decisión. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, los autos pasaban en la avenida cercana. La normalidad del mundo contrastaba con el caos dentro de su cabeza. Esperó. La espera se sintió eterna. Y entonces, el sonido de la llave girando en la cerradura rompió la quietud. Carla entró con la misma actitud despreocupada de siempre. Dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los tacones y suspiró con cansancio. Andrés la observó desde las sombras, sin moverse, sin hacer ruido, con la mirada clavada en cada uno de sus movimientos. Ella no se percató de su presencia al principio. Caminó por la casa con naturalidad, con la confianza de quien nunca se ha sentido en peligro, con la seguridad de quien cree tener el control absoluto de la situación. Pero esta vez no lo tenía. El instante exacto en que todo cambió quedó grabado en el aire, en la memoria del espacio, en el eco de un último segundo de normalidad, antes de que la verdad se impusiera con toda su crudeza. La casa se convirtió en el escenario de una decisión que lo cambiaría todo. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo un momento en que la tensión alcanzó su punto máximo y la realidad se hizo imposible de ignorar. Fue el punto sin retorno. Y luego, la quietud. El teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación. Un mensaje de alguien que no sabía lo que acababa de ocurrir. El mundo afuera seguía girando. Los autos seguían avanzando. La gente seguía riendo en bares y restaurantes, ajenos a la verdad que se escondía entre las paredes de aquella casa. Andrés cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Sintió la realidad a su alrededor y supo, sin margen de duda, que ya no había retorno. Entonces, en la distancia, se escucharon sirenas. Las sirenas iluminaron la calle con destellos rojos y azules, reflejándose en las ventanas de los edificios como señales de que el destino de Andrés estaba marcado. El sonido perforaba la noche, interrumpiendo la calma de la ciudad, avisando a todos que su historia había llegado a un desenlace inevitable. Ya no había marcha atrás, ya no había dudas, solo las consecuencias de cada elección tomada. Andrés no se movió. Estaba de pie, en la misma posición en la que todo había cambiado, sintiendo el peso del momento caer sobre sus hombros, sintiendo que el tiempo ya no le pertenecía. No había prisa en sus movimientos, no había lucha, no había confusión. Sabía que su historia, tal como la conocía, había terminado. Los pasos resonaron en el pasillo, firmes, apresurados, cargados de una urgencia que contrastaba con la quietud de la casa. La puerta se abrió con fuerza y el reflejo de los uniformes apareció en su visión. La voz de un oficial rompió el silencio con órdenes claras, con frases entrenadas, con preguntas a las que Andrés no respondió. No había necesidad de palabras. Todo estaba dicho. No hubo resistencia. No hubo intento de escapar. Solo levantó las manos con lentitud, como si estuviera entregándose no solo a la ley, sino a la realidad que él mismo había creado. Sintió las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas con un clic metálico. Frías, inquebrantables.
definitivas. Lo escoltaron hacia la salida, cruzando el umbral de una casa que ya no le pertenecía, de una vida que ya no existía. En la calle, los vecinos observaban en silencio, algunos con incredulidad, otros con morbo, todos con la misma expresión de sorpresa contenida. Era el tipo de noticia que recorrería la ciudad en cuestión de horas, el tipo de historia que la gente comentaría en voz baja, con susurros de asombro, con frases llenas de especulación. Algunos grababan con sus teléfonos, capturando el momento en el que Andrés Santos, el hombre de éxito, el esposo ideal, el padre ejemplar, era subido a una patrulla con la mirada perdida en la noche. El trayecto hasta la comisaría se sintió interminable. Las luces de Madrid pasaban a través de la ventanilla del coche, parpadeando como los últimos recuerdos de una vida que ya no era suya. Pensó en los años anteriores, en los momentos felices, en las decisiones que lo llevaron hasta allí, en las señales que ignoró, en los silencios que lo avisaron de lo inevitable. Pero nada de eso importaba ya. El destino estaba escrito. El proceso fue rápido. Fotografías, huellas, formularios, interrogatorios mecánicos. Los oficiales hablaban con tonos monótonos, con la indiferencia de quienes han visto historias similares demasiadas veces. Andrés no discutió, no argumentó, no buscó excusas. Solo escuchó, asimiló cada paso. Aceptó su nueva realidad con la resignación de alguien que comprendía que el pasado ya no podía cambiarse. Las noticias estallaron pocas horas después. En los canales de televisión, los presentadores narraban los hechos con voces solemnes, con análisis de expertos, con frases que buscaban explicar lo inexplicable. En las redes sociales, la historia se esparció como fuego, con titulares llamativos, con imágenes sacadas de la noche de su detención, con comentarios de desconocidos que juzgaban su vida sin conocerla. El juicio tomó meses. Declaraciones, pruebas, alegatos de abogados que intentaban construir una defensa basada en la emoción, en la desesperación, en el peso de los años compartidos. Pero los hechos eran innegables. La sentencia fue dura. No hubo sorpresas, solo el eco de un veredicto que selló su destino. Años atrás, Andrés Santos tenía todo lo que un hombre podía desear: éxito, estabilidad, familia. Hoy solo tenía una historia que sería contada por otros, una historia que quedaría grabada en los archivos de los tribunales, una historia que la gente recordaría con asombro. Con incredulidad, con la pregunta que nadie podría responder del todo. ¿En qué momento todo se rompió? ¿En qué segundo exacto dejó de ser el hombre que solía ser? La puerta de la celda se cerró con un sonido seco. Andrés no reaccionó. Solo se sentó en el catre, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero para él, todo había terminado. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección. Todos, por favor, suscríbanse y denle me gusta.